¿Qué pasó? ¿Te levantaste metalero hoy? ¿Amaneciste pesado? Quizás esas fueron las cuestiones o preguntas que le han hecho las personas cercanas a los músicos de los cuales vamos a estar hablando hoy. ¿Nos referimos a qué? Aquellos músicos que, alejados del espectro del metal, ya sea porque no han tocado en una banda o han participado o se lo relaciona, se lo emparenta en algún momento de su carrera con el heavy metal, sí han hecho alguna mínima participación, una canción o incluso una participación cuasi desconocida. Pero sí hablamos de músicos reconocidos por todos. Así que, más que dar explicaciones y porque hay mucho material, arranquemos ahora. No vamos a arrancar sin decir que tenemos redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram están en los comentarios o en la descripción del video, así que si les gusta este video también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro canal para que nosotros podamos seguir subiendo más material. Ahora vamos a empezar con este derrotero contando las cercanías que han tenido grandes músicos o bandas con el metal. No vamos a hacer un ranking ni un orden creciente o decreciente, sino que vamos a utilizar un pseudo orden cronológico. Así que vamos a ir arrancando desde la década del 70 hasta la década que pasó recién o está terminando, no sé, contalo como quieran, porque si empieza en el 2001, termina en el 2011, ¿dónde? No. Miguel Abuelo es uno de los grandes artistas del rock nacional y es conocido lógicamente por su participación o por haber formado Los Abuelos de la Nada. Quizás ahondando un poco en su carrera, no muchos saben que Los Abuelos de la Nada tuvo dos etapas, una a fines de los 60 en donde él justamente fue uno de los pioneros del rock argentino. De hecho, como dato curioso, en esa primera formación de Los Abuelos de la Nada tuvo por un momento a Papo en las guitarras y luego de la disolución de la primera etapa de Los Abuelos de la Nada, Miguel Abuelo decidió viajar por Europa y estuvo varios años viviendo por distintos países, algo que más de un músico de rock argentino lo ha hecho. En el año 1973 graba con un trío que se llamó Miguel Abuelo et Nada, un disco que precisamente se grabó en Francia, en donde tiene un tema que se llama Señor Carnicero. Este tema es bien, pero realmente entra dentro de una categoría de heavy metal y quizás si le pasás este tema a alguien que no conoce a Miguel Abuelo te pregunta de qué banda es y te va a decir que suena muy bien. ¿Por qué? Porque más allá de la voz que tengamos todos reconocida de Miguel Abuelo, una voz dulce, cálida, como lo podemos pensar en Himno de mi Corazón, El lunes por la madrugada o en Mariposas de Madera de su primera etapa, acá ese matiz, esa cualidad vocal la emplea muy bien para tener un sonido perfecto. Realmente es un tema digno de escuchar. La década del 70 en Argentina fue un lugar próspero para bandas de rock progresivo. Ha habido grandes exponentes, incluso Charly García, La Máquina de Hacer Pájaros, también es considerada un grupo de rock progresivo. Y ha habido distintas vertientes. O sea, pensemos que, por ejemplo, el rock progresivo podemos incluir a Genesis como a Rush. Bueno, acá en Argentina hubo una banda que fue una de las mejores, y estoy hablando de Crucis, que en su primer disco, que tiene el nombre homónimo de la banda, tiene el tema Irónico Ser, que es un tema que bien podría haber sido un tema de Deep Purple, de El Reloj, pensando en un grupo contemporáneo a ellos, y que realmente suena muy bien y con muchísimo, muchísimo rock. Sin dudas, Plus es una de las bandas pioneras del heavy metal en Argentina, liderada por Saúl Blanch, luego, lógicamente, cantante de la primera etapa, uno de los primeros cantantes de Rata Blanca. En su segundo disco, Melancólica Muchacha, tuvo entre sus coristas a nada más y nada menos que Celeste Carballo, alguien que por ese momento era una desconocida. Luego sí tuvo una carrera con una extensa trayectoria y reconocida por sus
grandes cualidades vocales y por tener muy lindas y grandes canciones. Pero en ese momento formó parte de uno de los discos fundacionales del metal en Argentina. Vamos a saltear la década del 80, la dejaremos para otro video y vamos a ir directamente a la década del 90. Allá por principios de los 90 había alguien que se destacaba por ser mimo, por tener un programa infantil que se llamaba No te quedes afuera y por ser un cantante que arrasaba con los rankings y vendiendo un montón de discos gracias a sus baladas. Hablo de Manuel Wirtz. En el año 1992 saca un disco que lleva su nombre, donde tiene uno de sus grandes hits. Amor, donde quiera que estés, deja la duda y vuelve a mí. Que yo sigo esperándote, que yo sigo esperándote. Ahí tiene un tema que se llama No veo la hora de llegar a casa. Sí, quizás el título del tema es un toque largo, pero la canción es excelente. Podemos pensar que tal vez entra un poco forzado dentro del espectro del metal, o lo que nosotros podemos encontrar como un sonido cercano al heavy metal, pero sí tiene solos de guitarra, un sonido mucho más crudo, buenos coros y la voz de Manuel Wirtz que calzaba perfecto. Bien, podría haber hecho un disquito de hard rock que la verdad que le hubiese hecho muy muy bien, pero bueno, quizás estamos a tiempo. Luego vamos a tener un músico que ya luego de una larga carrera llegó al metal, así que tenemos esperanzas con Manuel Wirtz. Uno de los casos curiosos, porque ha tenido varias facetas de acercamiento con el heavy metal, es Babasónicos. Ellos en su disco Pasto del año 1993 tienen un sonido muy diferente al que conocemos ahora de la banda de Dargelos y compañía. Ahí está uno de los temas insignes, que es Degeneración, que tiene un video muy curioso donde la vestimenta es muy hasta insólita y graciosa, de hecho la de Dargelos precisamente. Y este tema bien podría haber sido un rock pesado, alternativo, muy emparentado a lo que sucedía en Estados Unidos por esos años. Luego, en el año 1997, graban Babasónica, un disco que es un disco directamente de stoner rock. O sea, no estamos hablando de una canción sola, de algo suelto, sino que un disco entero que tiene un sonido stoner. Ellos, en declaraciones de la época, comentaron que grabaron este disco escuchando Black Sabbath y se entiende mucho esa relación de lo que estaban escuchando con lo que estaban tocando. Luego Babasónicos sí se volcó al sonido que conocemos ahora, con una trayectoria de casi 30 años que tiene la banda, pero como para tener referencia de ese disco recomendamos escuchar Demonomanía, uno de los temas que fueron cortes, que tiene ese sonido crudo y oscuro emparentado con el stoner. Luego, Dargelos, que ha tenido varias participaciones con diferentes músicos de todo tipo de índole en el rock nacional, en el año 2000, en el disco Yerba Mala Nunca Muere de O'Connor, hizo el tema Corta Vida, en donde me atrevo a decir que muchos de los fanáticos de Babasónicos no deben conocer esta participación, en donde justamente Dargelos tiene una colaboración bien, pero bien heavy. También tenemos que incluir en este selecto grupo de artistas que fueron o participaron o tuvieron un acercamiento al metal a Catupecu Machu. Si bien en los últimos discos tienen un sonido puramente electrónico, el primer disco de ellos, Dale, es un disco bien rockero, muy crudo, y tuvieron la particularidad de que el segundo disco ellos grabaron ya uno en vivo. Fue A Morir, que se grabó en cemento, donde tienen canciones que no están en los discos de estudio, y entre ellas es Testigo Criminal, que de todas las canciones que han hecho en su momento el trío original, con Gabriel Ruiz Díaz todavía en el bajo y con Abril en la batería, Testigo Criminal es un tema que es durísimo, crudo, rápido, quizás hasta
podría pensarse que es un tema más punk que heavy, pero es una muy buena canción. De hecho, como dato de color, en la segunda visita de Metallica en Argentina en el año 1999, Catu Pecu fue una de las bandas soporte. Capanga es un caso que podemos tomarlo como que ha tenido varios guiños al heavy metal, desde el tema Ramón, en donde hacen un solo de The Number of the Beast de Iron Maiden. En la película que ellos filmaron aparece Iorio como el dios del asado, o en el tema Angus Young, donde tienen la voz de Walter Mesa. Sin embargo, creo que el tema que más los acerca al heavy metal, a los Capanga, es Demasiado, el tema que hacen con Ricardo Mollo. ¿Qué tiene diferente esto? Un sonido mucho más fuerte, y esto tiene que ver el poder de la guitarra de Ricardo Mollo, y además que no tiene un tinte humorístico como sí las otras canciones. De hecho, lo que mencionábamos recién, Ramón o el mismo tema donde aparece Walter Mesa, tienen un tinte humorístico que quizás le quita un poco de fuerza a la canción, no calidad sino fuerza, que Demasiado sí lo tiene. Ahí Capanga se pone entre comillas serios y hacen una verdadera canción que bien podría ser una canción de metal. Hablar de Pedro Aznar es hablar de uno de los músicos más importantes del rock argentino. Sin dudas un top 10, y si me preguntan a mí, hasta incluso está subvalorado, porque bien podría estar a la altura de Spinetta, Charlie o incluso de Miguel Abuelo, que lo mencionábamos recién. Un eximio músico que participó de Serú Girán, una de las grandes bandas de Charly García, e incluso con Charly grabó 2 discos. Dentro de su larga trayectoria como solista, Pedro Aznar, en su disco Resonancia del año 2017, el track 1 de ese disco es el tema La Trampa. La Trampa es una canción que bien la podría haber tocado Animal o Carajo, viene más o menos por ese estilo, y tiene una letra, digamos, como combativa, hablando sobre los gobiernos totalitarios modernos, eh, más allá de que sean democráticos, pero pensemos en líderes políticos que tienen el pelo muy naranja, que eran multimillonarios y que aparecían en televisión, y ahí van a entender a quién hace referencia Aznar en esa letra y en un tema que la verdad es un verdadero lujo, y más teniendo en cuenta que alguien como Aznar haya hecho una canción así. Por último, vamos a hablar de Valeria Lynch. En el año 2017 sale el disco La Dama del Rock, en donde Valeria Lynch hace, según lo que ella mencionó en las declaraciones periodísticas de ese momento, un disco de rock que ella tenía muchas ganas de hacer. Ahí no solamente hace versiones de clásicos del rock nacional, de Soda Stereo, de Ataque 77, de Hit, sino que también reversiona canciones de ella, pero en un tono más rocker. Tiene grandes participaciones, entre ellas la que más celebramos es la del Tano Marcielo, pero no vamos a hablar justamente de el tema donde aparece el Tano, sino que de la reversión de Ámame en cámara lenta, la que tiene el estribillo que dice así. Despacito, suavemente, ámame en cámara lenta. Este tema lo reversionó con una banda cordobesa que se llama María o María, que es una banda de heavy metal, y realmente es una canción que bien la podría haber hecho, pensemos en una banda como Rata Blanca tal vez. Suena muy bien y la potente voz de Valeria Lynch calza perfecto. Realmente es una muy buena canción y es el real y concreto acercamiento de Valeria Lynch al heavy metal. Este derrotero puede llegar a tener una segunda parte o más participación. De hecho, lo que vamos a dejar abajo del video el link de una playlist de Spotify, que es una playlist pública, obvio, si no la podrían ver, y que es colaborativa, en la cual si ves el video, te gustó y decís, hay alguien más,
podemos buscar y agregarle canciones, estaría bárbaro y nos agradaría muchísimo que eso sucediera. Vuelvo a decir, denle like a este video, síganos, suscríbanse a este canal y síganos en nuestras redes sociales, así sigamos subiendo mucho más material, hablemos de música, que está bueno hablar de música, sea el momento que sea, y más aún si lo que estamos haciendo es hablar de heavy metal.